Hola, buenas tardes. Creo que se oye, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados en este momento al canal de YouTube del Instituto Emilio Gimeno. Vamos a dar paso a una charla que creo que va a ser muy interesante para todos nuestros alumnos de cuarto de la ESO, tanto de la opción de académicas como de la opción aplicadas. Bueno, mi nombre es Javier Caballer, soy el director del instituto, pero esta presentación la van a soportar básicamente las personas que voy a pasar a presentar. Después de mí tomará la palabra Pilar Méndez, que es nuestra orientadora, y también van a participar parte de nuestro equipo directivo, Marco López, el jefe de estudios principal del instituto, que estará asistido también por los jefes de FP, tanto Rubén Ortega como Moisés Artigas. Comentar que esta orientación puede ser un poco densa porque tenemos alumnado de la opción o del itinerario académicas y de aplicadas. Lo que hemos pensado es ir compaginando las presentaciones tanto de interés para los alumnos de académicas como de aplicadas. Bueno, pues cualquier duda que podáis tener, podéis hacer las preguntas directamente a través del chat de YouTube. Comentar que esta grabación estará disponible para que la podáis visualizar en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, y también os adelanto que las materias opcionales que queréis seleccionar para primero de bachillerato las podréis realizar a partir de este próximo viernes. Para ello se os enviará un formulario, que luego Marcos lo recordará, un formulario con todas las materias optativas que vais a tener disponibles, así como una información que hemos preparado de cada una de estas materias para que sepáis en todo momento qué es lo que se estudia, qué es lo que se ve y que, bueno, que la opción que escojáis sea la más acertada porque, lógicamente, tiene condicionantes no solo para primero, sino también para segundo de bachillerato. Bueno, pues espero que sea de interés y ya sin más dilación paso el turno de palabra a Pilar Méndez, nuestra orientadora. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Soy Pilar, orientadora del instituto. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera diapositiva, donde se va a ver a continuación pues un panorama global de lo que es el sistema educativo, tal como está regulado actualmente. Entonces, nosotros nos ubicamos en el último curso de la ESO, cuarto académico o cuarto aplicado, y a partir de ahí pues se nos abren básicamente dos itinerarios. Uno que es para continuar estudios, digamos, estudios de bachillerato, y ahí tenemos varias modalidades, y otro que sería para continuar estudios por una rama de formación profesional, ¿vale? FP de grado medio en este caso. Luego, si veis, si nos fijamos en todo el sistema, el bachillerato después nos puede llevar, una vez superado el bachillerato, el camino natural es continuar estudios, quien quiera seguir estudiando estudios universitarios, y desde el grado medio, pues ahí evidentemente se puede pasar sin necesidad de hacer ninguna prueba específica a un grado superior, continuar estudios de formación profesional de grado superior, y del grado superior también se puede acceder directamente, incluso sin prueba de acceso, como es el caso de bachillerato, que sí que hay que hacer la EBAU o prueba de acceso a la universidad, pues desde el grado superior también podemos acceder a estudios relacionados universitarios, ¿vale? Entonces, al final hay diferentes vías. Y lo que aconsejamos es que cada uno, cuando tengáis que decidir por una u otra vía, pues lo hagáis pensando en vuestras actitudes, en vuestros intereses, en vuestras capacidades, en lo que os gusta, lo que os gustaría dedicaros dentro de las posibilidades que os ofrece pues, el entorno. Entonces, bueno, esto sería un poco como el panorama general, que todos los caminos de alguna manera pueden llevar a Roma, pero que tenemos que elegir el que más se ajuste a nuestras características. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, pues aquí parece que modalidades de bachillerato y ramas de conocimiento. Hay como un cuadro donde se asocia cada modalidad de bachillerato en función de las ramas de conocimiento en la que se clasifican los estudios que luego se van a hacer en la universidad. El bachillerato ya ha dicho que es el camino natural que nos lleva, o el más corto, y los estudios académicos que nos llevan, si los superamos satisfactoriamente, a luego poder acceder a la universidad. Y todos los estudios universitarios se clasifican en 5 grandes ramas de conocimientos.
Entonces, a la hora de decidir qué modalidad de bachillerato elijo, tenemos que pensar en los estudios superiores que me gustaría o que pienso que me van a gustar o me gustaría dedicarme después. Entonces, si elegimos una modalidad de ciencias, pues las ciencias, digamos que es la modalidad de bachillerato que más puertas nos abre, ¿no? Porque nos da preferencia para estudios relacionados con las ciencias, con lo que se estudian en las facultades de ciencias, como pueden ser matemáticas, física, óptica, biotecnología. Hay diferente oferta en función de las universidades, ¿vale? Bien de ciencias de la salud, pues toda la rama sanitaria, pues sería enfermería, veterinaria, medicina, fisioterapia. Ciencias, la SJ significa sociales y jurídicas, que también podemos ir desde un bachillerato de modalidad de ciencias y que son estudios pues, relacionados con la administración, la economía, el marketing, el derecho, magisterio, trabajo social, relaciones laborales o la ingeniería y arquitectura, ¿vale? Todas las ingenierías en las distintas especialidades y estudios de arquitectura. Estos son las 4 ramas de conocimientos a los que nos da acceso preferente un bachillerato de modalidad de ciencias, que es uno de los que ofertamos, por supuesto, en el Instituto Emilio Gimeno. La otra opción que tenemos, que os ofertamos es Humanidades y Ciencias Sociales. Si elegimos un bachillerato de Humanidades, estamos eligiendo un bachillerato que nos da preferencia para acceder a estudios relacionados con esas 2 ramas de conocimiento. La H se refiere a Artes y Humanidades, y ahí serían estudios, pues, por ejemplo, de geografía, geografía sería social, historia, todas las lenguas, las filologías, estudios clásicos, lenguas modernas, historia del arte, filosofía, o sociales y jurídicas, que también nos daba acceso a la anterior, pero que quizá en este bachillerato, pues, la formación está más directamente relacionada con lo que se estudia en magisterio, administración y dirección de empresas, derecho, economía, trabajo social, un montón de estudios que están dentro de esta rama de conocimiento. Y luego hay también, que no tenemos la oferta en el instituto, aunque sí que se ha solicitado para ver si posteriormente nos lo van a conceder, el bachillerato modalidad de artes, pues da acceso a las ramas de conocimiento, pues igual que el de humanidades y ciencias sociales, para estudiar bellas artes, para estudiar historia, todas las lenguas o sociales y jurídicas. Bueno, esto un poco porque a la hora de elegir bachillerato tenemos que pensar en lo que nos gustaría estudiar después, para elegir una modalidad u otra. Si pasamos de diapositiva, en la siguiente, bueno, aquí esta la pongo para que, bueno, como la presentación se va a dejar, o sea, vais a poder acceder a ella a través de la página web del instituto, pues aquí hemos puesto los enlaces a el primero, oferta Unizar, si lo abrís, ahí veis. Cuando pinchéis a él y accedáis al enlace, pues ahí veis toda la oferta que tenéis de estudios universitarios en la Universidad de Zaragoza clasificada por estas ramas de conocimiento. Entonces ya sabéis que cada bachillerato os da preferencia para unos estudios. Entonces, pues están, ¿qué estudios pertenecen a ciencias de la salud? ¿Qué estudios pertenecen a ingeniería y arquitectura? Que a lo mejor en esos es bastante sencillo, ¿no? Intuitivo, pero ¿qué estudios pertenecen a sociales y jurídicas y cuáles artes y humanidades? Ahí a lo mejor pues, y ahí vemos qué oferta tenemos en la Universidad de Zaragoza. Después, el siguiente enlace, parámetros de admisión, son, para que os vaya sonando ya, son aquellas asignaturas de bachillerato que en segundo nos van a ponderar o nos van a permitir subir nota cuando queremos acceder a la universidad después de hacer el bachillerato, cuando hacemos la selectividad o la EBAU, pues nos van a permitir subir nota para poder ser admitidos en algunos estudios donde hay mucha demanda de plazas y menos oferta. Y entonces hay unas notas de corte, que es el siguiente enlace. Es decir, por ejemplo, en los estudios de medicina y en general en las ciencias de la salud, como en los estudios que son de dobles grados, administración y dirección de empresa, matemáticas, ingeniería informática, esos estudios tienen hay muy poca oferta de plazas en relación a la demanda. Entonces, ¿quién acceden? ¿Quién son admitidos? Los que tienen más nota de los que lo solicitan. Entonces, para subir la nota de 10 incluso hasta 14, que puede subirse la nota en la universidad, en el acceso a la universidad, pues podemos presentarnos a exámenes de determinadas asignaturas de segundo bachillerato que nos ponderan o no. Entonces, hay que haberlas elegido. Es importante, sobre todo para segundo, pero claro, como segundo y primero van enlazados, pues ya os explicará Marco después.
Y luego están las notas de corte, que eso os viene bien pues para que os vaya sonando y que es con qué nota. Esto, si pincháis en ese enlace, lo que vais a ver es con qué nota de corte se admitió a cada estudio universitario que está ofertado en la Universidad de Zaragoza el año pasado el último estudiante que entró. ¿Con qué nota fue con la que entró? ¿Vale? Pues, por ejemplo, no me la sé de memoria, ni mucho menos, pero en biotecnología, pues igual un 11 y pico seguramente, o un 12. A lo mejor en una ingeniería, pues yo qué sé, de tecnología, de electrónica o eléctrica, igual un 5, un 5 y medio, o sea, depende, hay mucha variación en función de la oferta de plazas y de la demanda, ¿vale? No quiere decir más que hay más personas que demandan de las plazas que se ofertan. Entonces, conviene saber para ver, bueno, pues qué nota tendría, qué tal, si necesitaría subir nota, qué asignatura me puede contar para subir nota, etcétera. Y ahora suena un poco como lejano, pero que ya os vaya, no hay que, digamos, dominar todos estos contenidos, pero que os vayan sonando. Pasamos, si queréis, de diapositiva. Vale. Y ahora ya voy a ceder la palabra a nuestro jefe de estudios, Marco López. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver a partir de ahora son, en concreto, cuáles son los itinerarios de bachillerato, tanto el de Humanidades y Ciencias Sociales, que es el que tenemos ahora primero, como luego el de Ciencias. Vamos a ver qué materias tenemos en primero y qué materias tenemos en segundo y, bueno, cómo vamos a hacer para organizarlo también posteriormente. También daremos unas pinceladas sobre lo que comentaba Pilar del acceso a la universidad y de esa nota de corte, cómo se calcula, para finalizar esta parte. También, antes de meternos en materia, propiamente dicho, pues deciros que estas charlas las preparamos para dos cuestiones principales, dos grandes objetivos son los que nos marcamos, que son informaros a todos de cuál es la oferta formativa tanto de bachillerato como de grado medio, como también de estudios posteriores, y además organizar como centro nosotros el curso siguiente, y para ello pues contamos con vuestra colaboración y rellenaréis ese formulario que os comentaba al principio Javier, luego también os diré cómo, y así adaptarnos a vuestra demanda, a vuestras capacidades e intereses acerca de qué cursar el año que viene. Quiere decirse que las materias que habrá o de las que os podréis matricular serán en principio aquellas que surjan de esta demanda. En el caso del primero de Humanidades y Ciencias Sociales, pues hay una serie de materias que todos vais a cursar, que son la filosofía, el inglés, la lengua, y una primera lección que marca qué modalidad de bachillerato vamos a hacer, que hay que elegir entre el latín o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, en función de si es un bachillerato centrado en humanidades o un bachillerato centrado en ciencias sociales. Luego también todos cursaréis la educación física y la cultura científica, que son materias de 2 horas, y habrá 1 hora de tutoría. Sobre la tutoría, deciros que en primero de bachillerato en concreto, si sumásemos todas las horas que se puede hacer de horario, nos saldrían 31. Eso significa que esta hora de tutoría va sobre horario, lo que pasa que en el centro, en concreto nosotros, la organizamos para que entre dentro, fusionando, digamos, esta hora con una de las horas que vuestro tutor tendría de la propia materia. En el caso de las materias de libre elección, ¿qué optativas tenéis que elegir? Pues primero, todos tenéis que elegir obligatoriamente 2 materias de esas 4 que tenéis ahí: economía, griego, historia del mundo contemporáneo y literatura universal. Una vez que hemos elegido estas 2, que son materias troncales de opción, también tenemos que elegir otra materia más, también de 4 horas, que en este caso puede ser una de las anteriores, que no haya elegido antes. Es decir, un alumno, pues por ejemplo, ha elegido la economía y la historia del mundo contemporáneo, pero también puede cursar el griego o la literatura universal como específica. O si no queremos cursar una de estas 4 extra, pues sería elegir la informática, las tecnologías de la información y la comunicación, o el francés, dado que en bachillerato pues se permite continuar con una segunda lengua, con el francés, tanto en primero como en segundo. Luego, además, hay 1 hora más de elección, que es elegir entre religión, educación para la ciudadanía, historia y cultura de Aragón, y una novedad para este curso y ya para los siguientes, que va a ser la oratoria. En el primero de ciencias,
Las materias troncales de curso obligatorio serán la filosofía, el inglés y la lengua, que son exactamente iguales, del mismo currículo además que en el otro bachillerato, pero aquí no se elige una materia de modalidad. Todos hacéis la modalidad de ciencias puras y todos cursáis matemáticas. También hay educación física, cultura científica, la cuestión de la tutoría es similar con lo de las 31 horas que os comentaba. Y las materias troncales de opción que tenéis que elegir pues son 2 de entre esas 3 que veis. Biología y geología, física y química y dibujo técnico. Además, hay que elegir otra materia más de 4 horas, que puede ser una de estas 3 que no hayáis elegido antes, es decir, que finalmente podréis cursar las 3 de opción. Luego Pilar, bueno, contará un poco cómo o por qué elegir o qué tipo de elección sería más recomendada en función de esa parte inicial que os decía sobre las ramas del conocimiento o estudios posteriores. O si no, también se puede elegir la informática, el francés de primero para luego a lo mejor continuar con segundo y 2 materias más que son la tecnología industrial y la anatomía aplicada. También hay una hora más entre las mismas 4 que estaban en el de humanidades. Vamos a continuar para que veáis qué pasa en segundo. En el segundo de humanidades pues hay una serie de materias troncales. Cambia en el sentido de que aquí todos cursáis la historia de la filosofía, la historia de España, el inglés y la lengua, que son continuación de las 2 de primero. También vais a volver a elegir entre las matemáticas y el latín. Hay una hora de tutoría en segundo de bachillerato, pero aquí no ocurre lo mismo que en primero. Es decir, son la suma de todas las horas, sale 30 y queda perfectamente encuadrada dentro del horario. También, además, tenéis que elegir una troncal de opción. De esas 4, economía de la empresa, griego de segundo, historia del arte o geografía. Como veis, pues alguna tiene una denominación similar con respecto a las de primero. Pues, por ejemplo, el griego es continuación de la de primero. Hay una economía de la empresa que no se denomina igual que la de primero, que simplemente economía, pero que en cierto modo es continuación. Y luego, además, si sumásemos todas las horas, ya llevaríamos 23 y nos faltan otras 7. Otras 7 horas que son de opción, es decir, que hay que elegir. Y aquí hay 2 vías de elección posibles. O cursar 2 materias, una de 4 y una de 3, que suma 7. O cursar 3 materias, 2 de 3 y una de 1, que también suma 7. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay diferentes, bastantes combinaciones a la hora de hacerlo. Una primera opción pues es elegir una materia de 4 horas y una de 3, y eso se puede hacer también con una troncal no cursada, es decir, de las que tenéis en la parte izquierda, elegir historia del arte. Si antes había elegido geografía, pues es posible. O si no, también hay otra materia de 4 horas que es fundamentos de administración y gestión. Además, ahí veis pues un montón de materias de 3 horas, entre las que podéis seleccionar una si ya habéis elegido una de 4 o 2 si no ha sido así, que serían la informática de segundo, psicología, francés, historia de la música y de la danza, ciencias de la tierra y el medio ambiente. En esa opción en la que tenéis que elegir 3 materias, siendo una de 1 hora, pues tendréis que seleccionar solamente una entre religión, educación física y vida activa, pensamiento, sociedad y ciudadanía, historia y cultura de Aragón y oratoria, que también es novedad para este curso en segundo. En el caso de ciencias, en la siguiente transparencia, las troncales son historia de España, que coincide con el bachillerato de humanidades y ciencias sociales, la inglés, la lengua, todos cursáis matemáticas como en primero. La tutoría sigue siendo 1 hora y en cuanto a las troncales de opción, pues como veis aquí son continuación de primero, lo que pasa es que van por separado. Hay una física, una química, una biología, una geología, luego un dibujo técnico de segundo. De estas hay que elegir 2. La diferencia con respecto al anterior bachillerato, que solo se elegía una, es porque en el de humanidades y ciencias sociales todos cursabais la historia de la filosofía. En cuanto a las específicas de opción, pues se puede volver a cursar una troncal que no hayáis elegido antes, es decir, que podéis finalmente elegir 3 troncales. También fundamentos de administración y gestión, tecnología industrial, que es continuación de la de primero, historia de la filosofía, que es la materia que todos los de humanidades sí cursaban de forma obligatoria, y el resto que veis ahí pues son materias que tienen la misma denominación que en el otro bachillerato y además con las mismas horas. Sobre este tema de las materias tenéis que saber que hay unas normas de prelación. Estas normas nos dicen que para yo cursar una materia de segundo y aprobarla, tengo que haber cursado y aprobado la de primero.
son materias que en principio tienen la misma denominación, pues ejemplos como pueden ser la lengua, el inglés, que hay en primero y en segundo, la informática, y hay un caso concreto, que son la biología y geología y la física y química, cuya prelación viene de 2 materias, o sea, cuya prelación en primero supone 2 materias de segundo, porque se separan, ¿vale? Sobre este tema, sí comentaros que a la hora de elegir las materias en segundo, si uno no ha elegido una materia de primero que tiene norma de prelación, sí puede elegir la de segundo, lo que pasa que antes de hacerlo tiene que hacer una prueba de nivel, que si supera, convalidaría la de primero, pero que si no supera, dejaría pendiente la de primero. Es decir, siempre en segundo vamos a poder cursar cualquier materia. Eso sí, si no hemos cursado la de primero o no hemos superado esa prueba de acceso, tendríamos que recuperarla en el propio segundo. Sobre la EBAU, sobre la nota final de bachillerato, para acceder a la universidad, todos tendréis que hacer una prueba de acceso. ¿Cómo se calcula la nota de esta prueba? Pues el 60% va a ser la nota media de bachillerato y el 40% la nota que saquéis en esta prueba. Y eso nos arrojará una calificación sobre 10. Sobre la nota de bachillerato, ¿cómo se calcula? Pues tenéis que sumar todas las materias y dividir entre el total. Claro, esto dependiendo de cuántas haya cursado cada uno, puede haber diferencias. Pues en primero todos vais a cursar 10 en principio, salvo temas de convalidaciones o prelaciones, todos vais a cursar 10. Pero en segundo, en función de si escogéis la opción de 4 más 3 o 3, 3, 1, pues podéis cursar 8 o 9. Total, que al final dividís la suma de todas entre 18 o entre 19. Pero bueno, el 60% va a ser la nota de bachillerato y el 40% la nota de la EBAU. ¿De qué me examino en ese 40%? Pues de lo que es la fase obligatoria. Todos os examinaréis de las materias troncales de segundo, que serían la lengua, el inglés, la historia de España y la troncal de modalidad propia. Esto es en el de ciencias, las matemáticas, y en el de humanidades y ciencias sociales, o el latín, o las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Bueno, luego hay alguna cuestión más concreta que ahora no vamos a entrar porque todavía queda tiempo para esto y mientras estéis en bachillerato, pues de todo esto se os irá informando y asesorando y orientando. Sobre la parte voluntaria, pues una vez que tenemos esta calificación sobre 10 puntos, la nota de admisión para los distintos grados, esto que os comentaba Pilar sobre las notas de corte y estos parámetros, pues tenéis que saber que podéis subir la nota, pero es una fase voluntaria. Hay que hacerla si se quiere bien y si no, pues no sería necesario. En la fase voluntaria podéis examinaros de otras materias. Estas materias van a ser las troncales de opción, esto es, aquellas que habéis elegido en segundo, que pueden ser, pues en el caso de ciencias, por ejemplo, la física, la química, la biología, el dibujo técnico, o las que hemos visto luego en el de humanidades, que eran troncales. Al final se puede conformar una nota que puede tener un máximo de hasta 14 puntos, que tiene una fórmula de cálculo y no me detengo en explicarla en profundidad, pero eso podríamos tener una nota mayor para ser admitidos en un determinado grado. En cuanto a la parte de conformar el curso siguiente y la demanda de nuestro alumnado para bachillerato, deciros que a todos los que sois alumnos del centro, ahora en cuarto, y que vayáis a cursar bachillerato, pues os compartiremos un formulario online que os llegará a través del correo electrónico, el corporativo del centro. Este es el que estáis utilizando actualmente para seguir las clases. Solo le podréis completar una vez. Tendréis que poner, pues bueno, qué tipo de bachillerato, qué modalidad vais a hacer, qué optativas pretendéis cursar. El plazo es hasta el 31 de mayo. Si alguien tiene alguna modificación que quiera hacer posteriormente, algún error que haya cometido o alguna cuestión, nos la tendría que decir a través del correo de Jefatura de Estudios. Y también es importante, porque en bachillerato es una nueva etapa posobligatoria, el saber la información de alumnos que no sean propios de nuestro centro. Es decir, todos los años vienen alumnado a primero de bachillerato que no es propio del centro de la ESO, sino que ha estudiado en otros centros, como puede ser en Calatayud, pues alumnos que vengáis de Santa Ana. Entonces, ¿cómo nos vais a comunicar esta información antes de hacer la matrícula? Si tenéis pensado venir al centro, pues en la web del instituto estará disponible este mismo formulario
solo para aquellos alumnos que no sean alumnos nuestros de cuarto y quieran venir a hacer bachillerato. Así podremos contar con la información de todo el conjunto de alumnos que quieran venir o que vayan a cursar finalmente bachillerato para hacer las distintas agrupaciones de la mejor forma posible. Sobre esto, pues un resumen de las fechas importantes que tenéis que tener en cuenta. La primera, la que hemos comentado, este formulario, que es para empezar a organizarnos y de la mejor forma posible, que lo tendréis que rellenar antes del 31 de mayo. Luego hay un plazo de admisión en bachillerato, que es del 19 al 25 de junio, que únicamente es para aquellos alumnos que procedan de fuera del centro. Como decía, pues el ejemplo de aquellos que a lo mejor hayáis hecho cuarto de la ESO o habéis terminado cuarto de la ESO en Santa Ana o en otros centros que no sean el nuestro. Luego, para hacer la matrícula, que esto sí que es lo oficial, lo importante, tendréis un plazo que es del 16 al 21 de julio. Eso sí, todos los años intentamos que este plazo sea un poco mayor o organizarlo de una forma un poco mejor, no solo en bachillerato, sino en todas las enseñanzas. Entonces, para ello, os pondremos información sobre qué es lo que tenéis que hacer para hacer la matrícula en condiciones en el apartado de secretaría de la web del centro, cerca de donde estarán estos formularios. Y bueno, ya voy a ceder la palabra de nuevo a Pilar porque os va a comentar algunos pequeños detalles acerca de qué elegir en función de las ramas del conocimiento que os decía al principio de la charla que hay en la universidad. Vale. Bueno, pues como son tantas asignaturas y son tantas novedades con respecto a la ESO, porque al final cambiáis de curso, pero también cambiáis de etapa y evidentemente pues son muchas cosas, ¿no? Es como mucha información. Pero bueno, hemos hecho una síntesis de qué itinerarios nos parece que os podemos recomendar en función de los estudios posteriores que os estéis planteando hacer. Sí que hay algunos de vosotros que quizás sí que tenéis como muy claro lo que os gustaría estudiar y a lo mejor otros dicen, pues es que yo todavía no lo sé, pero sí que sabéis lo que se os da bien, aquellas pues lo que preferís, algunas preferencias, pues algunas habilidades o actitudes que tenéis para algunas asignaturas que os resultan más fáciles. Entonces, al final, aunque no sepamos exactamente qué es lo que queremos estudiar después, igual sí que podemos plantearnos qué es lo que no queremos, ¿no? Esto no me atrae nada, esto no me gusta, pues lo descarto. Y en lo demás, pues trato un poco de abrirme puertas. Entonces, si elegimos un bachillerato de ciencias, estamos descartando, evidentemente estamos descartando, o por lo menos no dando prioridad a estudios de humanidades, ¿no? De humanidades y de artes. Vale, entonces, desde el bachillerato de ciencias son 4 las ramas de conocimiento a las que se accede con preferencia. Ingeniería y arquitectura, que he comentado al principio, pues si alguien se está planteando que una de sus opciones puede ser o estudiar arquitectura o algún tipo de ingeniería de entre las múltiples que hay, ingeniería agraria, ingeniería informática, de telecomunicaciones, industrial, bueno, pues lo recomendado sería elegir en primer curso la física y química y el dibujo técnico. En principio, el dibujo técnico pues depende, porque si el dibujo técnico, si tenemos muy claro que nos gusta una ingeniería o una arquitectura, pues evidentemente vamos con el dibujo técnico, o algunas ingenierías, como por ejemplo en diseño industrial, pues vamos a necesitar dibujo técnico, pero hay ingenierías en donde no es necesario, pero la física y química seguro, y como norma el dibujo técnico, si no cualquiera de las otras dos de biología, o sea, si no biología y geología, ¿no? Un poco en función de la ingeniería que nos guste, podemos obviar el dibujo técnico o no. Fundamentalmente esas dos. Y luego entre las demás ya, pues sería un poco teniendo en cuenta nuestras preferencias personales, ¿vale? Si pasamos de diapositiva, vemos la siguiente rama de conocimiento que nos da acceso al bachillerato de ciencias y serían las ciencias, digamos, puras, que hemos dicho siempre. La Facultad de Ciencias de Zaragoza, por ejemplo, tiene estudios, aparte de matemáticas, física, química, biología, geología, tiene estudios también pues, de biotecnología, de óptica y optometría, y en la Facultad de Veterinaria está Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que también pertenece a la rama de ciencias, ¿vale? Entonces, de estos estudios, pues creemos que el itinerario, lo que recomendaríamos es que si alguien está interesado en esto, coger la física y química en primero y la biología y geología,
¿vale? Luego ya en segundo ya se decantará a lo mejor por biología o por geología o por las dos, pero de momento en primero sí, estas dos. Y las otras en función de preferencias también personales, ¿vale? Si pasamos a la siguiente rama de conocimiento, nos interesan estudios relacionados con la salud. Medicina, enfermería, fisioterapia, bueno, pues todo, terapia ocupacional, todo relacionado con la salud. Evidentemente recomendamos que la física y química, porque la química la vamos a necesitar luego en segundo, y biología y geología, porque la biología va a ser también imprescindible, ¿no? Una formación de base necesaria para todos estos estudios. Aquí se incluye también psicología, se incluye, aunque no, ciencias de la actividad física y del deporte, también se recomendaría podría ser este itinerario, ¿vale? Y si pasamos a sociales y jurídicas, bueno, pues quizá si alguien está interesado en sociales y jurídicas, la vía más natural sería un bachillerato de humanidades y ciencias sociales, porque la formación de base que ofrece está más relacionada con lo que luego se estudia. No obstante, también desde ciencias se va bien preparado a cualquier estudio relacionado con las ciencias sociales y jurídicas, que os he dicho antes que eran pues las relacionadas con la economía, administración, dirección de empresas, marketing, publicidad, pero también todos los magisterios, periodismo, geografía y ordenación del territorio. Hay una variedad de estudios muy diversos entre sí a los que nos da acceso los dos bachilleratos, tanto el de ciencias como el de humanidades y ciencias sociales. Si cogierais uno de ciencias porque a lo mejor no estáis definidos, porque a lo mejor dices, es que no sé si ciencias de la salud o sociales, pues entonces vamos a coger ciencias y física y química y biología y geología. Y luego ya, pues ya decidiremos más adelante si nos queremos ir por una rama o por la otra. Entonces, enlazando con esto, todos estudios que he nombrado que entrarían dentro de las ciencias sociales y jurídicas y que podéis ver en aquel enlace que hemos puesto al principio de la oferta de UNIZAR, ahí pues están las titulaciones que van en cada color, va por colores, pues unas son de ciencias de la salud, otras de sociales y jurídicas, ahí podéis ver cuáles son todos estos estudios, que son muchos, y es que yo de memoria tampoco sé decirlo. Pero bueno, en primer curso, para quien vaya orientado hacia estudios relacionados con la economía, el periodismo, magisterios, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, o sea, la rama de ciencias sociales. Y luego de trocales de opción, pues se recomienda historia del mundo contemporáneo y economía, ¿vale? Sobre todo economía por si vas orientado hacia cualquiera de administración, incluso derecho, marketing, publicidad y hasta periodismo. O sea, en general, quizá alguien de magisterio pues puede plantearse otras asignaturas, ¿no? Pero en principio historia del mundo contemporáneo y economía. Y para hacer estudios relacionados con artes y humanidades, quien quiera hacer bellas artes o quien quiera hacer cualquier, pues estudios ingleses, lenguas modernas, traducción e interpretación, historia del arte, ahí se recomendaría más estudios clásicos, lenguas clásicas, pues ahí sería coger como troncal la de latín en vez de las matemáticas y luego pues historia del mundo contemporáneo o griego o literatura universal, elegir dos según preferencias personales de entre esas tres. Esto sería lo más coherente para elegir en cuanto a bachillerato se refiere, ¿vale? Yo supongo que a lo mejor luego surgirán preguntas, pero no sé si van surgiendo, quizás se podría hacer un paro, no sé si hay ahora preguntas. A ver, María, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, los que nos están viendo pueden hacer preguntas, lo digo por no dejarlo todo para el final, que así se van respondiendo. Entonces, como María, nuestra jefa de estudios, María, está pendiente del chat, no sé si hay alguna pregunta. Relacionada con el bachillerato, sí que tenemos una pregunta. Vale, pues se puede responder. Sí, nos preguntan si en el bachillerato científico, dentro de las asignaturas específicas... ¿O vamos a pasar a formación profesional? Pues sí. Sí. Nos preguntan que si dentro de las asignaturas específicas se puede elegir la economía del bachillerato de humanidades desde un bachillerato de ciencias. Bueno, respondo yo, ¿vale? En principio no se puede. Si estamos cursando un bachillerato de ciencias, nos tenemos que ceñir a elegir entre lo que hemos especificado en la propia transparencia. No se pueden elegir materias troncales de
de otro bachillerato. Esto, antes de la actual ley, bueno, del actual itinerario que nos marca la ley educativa, sí se podía. Es decir, hace unos años se podía elegir materias de un bachillerato u otro, incluso cursar ciencias sin hacer matemáticas, pero ahora mismo esa posibilidad no está. Los bachilleratos son algo más cerrados, pero bueno. Si alguien no quiere descartar hacer estudios de administración de empresas, porque a lo mejor la pregunta puede ir por ahí, pero no lo tiene muy claro y va bien, pues a lo mejor la recomendación para esa persona sí sería hacer un bachillerato de ciencias. Si no ha cursado la materia de economía, bueno, no pasaría tampoco mucho. También tiene que saber que en segundo hay una materia que es Fundamentos de Administración y Gestión, por ejemplo, que tiene que ver con esa rama y que puede elegir como específica en este caso. Pero la economía, si como materia en bachillerato no la puedes elegir si estás en... Sí, yo con relación a lo que comenta Marco, sí que me parece importante señalar que, claro, el que tenga bastante claro que le gustan las ciencias sociales y jurídicas y que está entre economía o administración o derecho o magisterio, pues va a ir hacia el de humanidades y ciencias sociales. Pero si no descarta la economía o lo relacionado con la economía y tiene interés también en estudios pues, relacionados o con las ciencias más puras o con las ciencias de la salud o con alguna ingeniería, pues evidentemente, como no se cierra ninguna puerta, escogiendo en ese caso el bachillerato de ciencias. Y como decía Marco, luego puede optar en segundo por hacer fundamentos de administración y tener una formación de base pues, en caso de que al final decidiera hacer una rama social, un estudio de las ramas sociales. Y por apuntar una posibilidad más, bueno, también, que lo vemos todos los años, pues hay algún caso de algún alumno que al pasar de primero a segundo decide cambiar de modalidad. Es decir, ha empezado primero con ciencia porque estaba en ese supuesto, por ejemplo, que decía Pilar ahora, pero ya para segundo lo tiene clarísimo, lo de las sociales y jurídicas. Dice, bueno, pues ¿me puedo cambiar de modalidad? Sí. Puedo hacer un primero de ciencias y luego un segundo de humanidades. Ya en ese caso, pues a la persona indicada le explicaríamos un poco qué es lo que tiene que hacer para hacer ese cambio y qué es lo que implicaría. Pero sí se podría en este caso. Y con más facilidad que al revés. Bueno. Sí. Si hay alguna pregunta más, María, si no, bueno, continuamos. Sí, tenemos una pregunta. La persona que lo ha hecho creo que está más interesada en estudios de FP, pero creo que es una cosa lo suficientemente abierta como para que se pueda contestar a lo mejor. Pregunta, en el caso de estudiar fuera, ¿dónde pueden informarse sobre las residencias de estudiantes, los precios, las solicitudes, las plazas y qué becas se podrían pedir tanto para estudios como para residencias? Pues, Pilar, o... Sí, a ver, pues es que me coges ahora bueno, sobre residencias, a ver, pero de estudiar fuera para FP, es que ahora mismo no puedo dar contestación a esa pregunta de... A ver, claro, ¿estaríamos hablando de venir a estudiar acá a Calatayud o ya posteriormente? No, de ir fuera, Yo entendido. interpreto a salir fuera a estudiar. Ujú. ¿Vale? A estudiar un grado a Zaragoza, a otra provincia. Sí, bueno, pues si quieres contesto yo. A ver, primero hay que conocer la oferta educativa. Entonces, para conocer la oferta educativa que hay en Aragón, se puede acceder a través del portal de fp.educaragón.org. Si ponemos en el buscador en Google FP Aragón, seguramente saldrá como primera opción esa, fp.educaragón.org. Ahí sale toda la información de qué se estudia en cada centro. Y luego, si queremos ver residencias, pues, por ejemplo, UNIZAR, la Universidad de Zaragoza, si entramos en la página de UNIZAR y buscamos residencias, sí que podemos ver las que dependen de la universidad, por ejemplo, la de Pedro Cervuna. Pero si queremos ver, por ejemplo, la del Pinatelli, la residencia Pinatelli depende de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la DPZ. Entonces, habría que buscarlo por residencia Pinatelli. Claro, en cuanto a las residencias, salvo que sean las de la universidad propiamente dicha, habría que buscar las páginas de cada una de las residencias que hay en Zaragoza. Pero bueno, buscando por el buscador sería suficiente. En cuanto a las becas que hubiera, bueno, pues como es de ámbito nacional o básicamente,
pues se puede pedir la información aquí en el centro y le podemos facilitar las becas que hay disponibles para hacer estudios. ¿Vale? Luego hay centros de FP que sí que tienen residencia, por ejemplo, o sea, sí que hay centros como, por ejemplo, en Movera, hay un centro de formación profesional de agropecuaria que sí que tienen residencia y a lo mejor sí que... Y las becas, desde luego, serán las becas del Ministerio de Educación, o sea, las del MEC, y eso lo pueden preguntar en secretaría. Pero claro, yo las residencias las estoy pensando en colegios mayores y en residencias universitarias, en residencias para estudiantes de FP de grado medio, pues no puedo decir, claro, en las dependientes de la universidad no, quizá Pinatelli, no sé. Sí, bueno. Pinatelli y los propios centros, a lo mejor, será lo que los propios centros que tengan. Pero bueno, que ya, independientemente de eso, cuestiones ya concretas, también las podéis preguntar, bueno, pues podéis mandar a orientación@emiliojimeno.edu.es o a P. Méndez, y yo ahora a lo mejor no puedo contestar, pero ya una cuestión muy concreta, pues podemos buscar la información y os puedo contestar con un margen de tiempo, ¿de acuerdo? Vale. O sea, que podéis consultarnos. Y el tema de becas, pues como son las del MEC, eso es preguntar en las oficinas del centro y nuestras compañeras de administración, de secretaría, os van a informar de cuándo salen las becas, si por desplazamiento, si por residencia. Desde luego sí que hay becas generales para estudiantes y además, bueno, que me consta que las solicitan todos los años. Para estudiar fuera, gente para FP, ¿vale? Las becas del MEC. ¿Hay alguna pregunta más, María? Sí. Si no, avanzamos. Preguntan también si hay posibilidades de que salga el bachillerato de artes o casi está descartado y qué asignaturas habría en ese caso. A ver, lo del bachillerato de artes no se puede ni confirmar ni desmentir. A ver, está en el aire porque sé que seguía su curso. Con el tema del COVID-19, pues todo esto ha saltado un poco por los aires y claro, yo no sé cuáles serán las prioridades del Departamento de Educación. A ver, yo entiendo que las prioridades no será a lo mejor ampliar ofertas, sino mantener la que tenemos y adecentar los centros para que podamos comenzar con la mayor regularidad posible en septiembre. Entonces, digamos que eso está un poco en tierra de nadie, ¿vale? Lo del bachillerato de artes. La opción que habíamos pedido nosotros era el bachillerato de... Bueno, ahora no recuerdo. ¿Marco? Sí, bueno, en concreto, claro, el bachillerato de artes pues tiene algunas materias que coinciden con los bachilleratos que hemos visto de ciencias y de humanidades, digamos las troncales generales, pero luego tiene algunas materias concretas de ese bachillerato de opción. Hay diferentes bachilleratos de artes en función de las materias, pues los hay que están más orientados hacia la parte, digamos, de bellas artes, otra que digamos está más orientada hacia la parte de teatro, de artes escénicas y otra rama que está más en el tema musical. El bachillerato o las materias de oferta que teníamos pensado nosotros para este bachillerato estaban más centradas en la parte, digamos, artística y de artes escénicas en general. No tanto en la parte, digamos, de música específica. Vale. ¿Alguna pregunta más, María? Vale. Ahora creo que tocaría la parte de FP. Sí, pues pasamos ahora a continuar con... Sí, pasamos con la oferta educativa de grado medio y además una serie de pinceladas de grado superior. Entonces, creo que empieza, bueno, no sé si empieza... Parece que empiezo yo, un momento. ¿No? Sí, continúa un momentito. Sí, hago la introducción y ya doy paso a Rubén y a Moisés. Bueno, si lo que nos estamos planteando es un itinerario de formación profesional, pues bueno, lo que tenemos que pensar es un poco a qué nos gustaría dedicarnos, ¿no? ¿Cuáles serían las ramas profesionales que nos gustaría, pues en las que nos gustaría dedicarnos en la vida laboral? Entonces, sí que os he puesto aquí otro enlace que ahí tenéis, al pinchar el enlace os saldrá un desplegable, que es la oferta que tenemos en Aragón de todos los títulos de las 23 familias profesionales que se ofertan en Aragón. Entonces,
pues es muy variada. La cantidad de ciclos de grado medio y de titulaciones que hay es muy variada y entonces ahí os pone en qué centros educativos de Zaragoza, Huesca, Teruel y las 3 provincias están cada uno de los ciclos formativos de grado medio, FP básica también y grado superior, ¿vale? Entonces, eso lo podéis consultar vosotros y así veis un poco pues qué títulos hay, qué es lo que os interesa. Y luego también en la página de FP Aragón.educaragón, lo mismo, ahí tenéis, pues bueno, tenéis el folleto que yo sí que se lo he facilitado a los tutores de cuarto para que os lo reenviaran a todos los alumnos, el folleto de la oferta, porque ahí se ve cuáles son los módulos, las asignaturas que tiene cada uno de los ciclos y bueno, y también aparte pues el perfil profesional o las competencias que se desarrollan pues cursándolos y qué puestos de trabajo más relevantes se pueden ocupar con una titulación o con otra, ¿vale? Entonces esa información entre ese desplegable y el folleto de la oferta formativa que os facilitarán los tutores si no lo han hecho ya, ahí tenéis mucha información de toda la oferta en Aragón, ¿vale? Cambiamos de diapositiva y bueno, esta sería la oferta que tenemos en el instituto de grado medio, grado superior y FP básica, ¿vale? Grado medio, que es lo que nos ocupa ahora fundamentalmente, porque al grado medio se accede ya con la titulación de cuarto de ESO, pues voy a dar paso a continuación y es instalaciones eléctricas, mecanizado y gestión administrativa. De grado superior, esos 3 que tenéis ahí, que bueno, pues el de administración, por ejemplo, continúa el grado superior, el de mecanizado puede seguir con mecatrónica industrial o electricidad también, y desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es de informática, que lo tenemos también de grado superior aquí en el instituto. Hay otros ciclos de grado medio en el entorno que quería mencionar simplemente, no en el instituto nuestro, en el Emilio Gimeno, pero sí que tenéis que conocer que en el Instituto Leonardo de Chabazier hay 3 ciclos de grado medio, que son, uno es de auxiliar de clínica, de la rama sanitaria, otro es de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, que es para trabajar pues, como auxiliar de educación especial, en colegios de educación especial, con colectivos desfavorecidos, en residencias de ancianos, etcétera. Y luego un tercero que hay de... Ay, ahora me he quedado un poco bloqueada. A ver, ¿Informática puede ser? El de informática, eso. El de informática de grado medio, que así se puede hacer, o sea, alguien que pueda estar interesado en hacer de grado medio de informática lo puede hacer en el otro instituto y luego puede continuar sus estudios de informática cursando el grado superior aquí en el Emilio Gimeno. Y luego hay otro instituto cercano, aunque no es en la localidad de Calatayud, en Ateca, el IES Taurín, donde tenemos también 2 ciclos de grado medio pues con perfiles muy interesantes que ya pueden responder a lo mejor a las preferencias de alguno de vosotros. Y sería uno de grado medio de cocina y restauración y otro de grado medio de emergencias y protección civil, ¿vale? Esa es la oferta que tenemos así aquí cercana en cuanto a FP de grado medio. Y ya ahora sí que paso ya el testigo a los compañeros de FP. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora mismo estáis en un cuarto de ESO, con lo cual tendríais un acceso inmediato, sin ningún tipo de prueba, a los ciclos formativos, ciclos formativos de grado medio. ¿Quién más puede entrar? Pues aparte los que vengan de FP básica y los que superen la prueba de acceso. En el caso que nos ocupa, tendríais directamente el acceso. Entonces, un ciclo formativo de grado medio son estudios que nos van a dar un título de técnico. Vamos a estar cursándolo 2000 horas, que son 2 años académicos si todo va bien, y el objeto es que a los 2 años, al finalizar segundo curso, vayamos a una empresa a realizar unas prácticas. Es decir, toda la formación profesional son estudios muy encaminados al mundo laboral. Y además la formación tiene un alto componente práctico, es decir, vamos a estar constantemente ya simulando un puesto de trabajo y cosas que vamos a poner en la práctica al finalizar nuestros estudios. Pasamos diapositiva. Bueno, voy a empezar por describir, aquí en el Emilio Gimeno, como ha dicho Pilar, tenemos 3 ciclos de grado medio. Voy a empezar por hablaros del ciclo de grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas. En una palabra, un electricista. ¿De acuerdo? ¿A qué se dedica un electricista?
pues puede realizar una instalación eléctrica de un local industrial, de una vivienda, puede dedicarse a la instalación de telecomunicaciones. Ahí en la parte izquierda de la pantalla veis una antena y al lado todo lo que sería la distribución en un edificio, es decir, hasta que nos llega al usuario final la toma de la señal de televisión. En la parte derecha podéis ver la instalación eléctrica de una industria, tal cual la canalizan los alumnos y la cablean en los tableros, y abajo a la derecha otra posible salida profesional de los alumnos es la instalación de placas fotovoltaicas, es decir, instalaciones solares fotovoltaicas. Claro, no podemos manejar grandes pesos en el centro con los chicos, con lo cual hacemos exactamente lo mismo que una instalación real, solo que con placas más pequeñas, pero todos los elementos los trabajamos como si fueran lo mismo, pero en más pequeño, ¿de acuerdo? Como veis, un alto componente práctico. Pues este sería un poco la presentación del ciclo formativo de instalaciones eléctricas y automáticas. En cuanto al ciclo de grado medio de mecanizado, básicamente es el trabajo del metal, de la industria metálica. Lo que podéis ver aquí en esta pantalla es una foto de nuestro taller de mecanizado. Así como el aula que habéis visto antes era un aula taller, esto propiamente es un taller, es decir, los alumnos dan la teoría en aulas normales y a la hora de la práctica tenemos un taller equipado con todo tipo de maquinaria. En este caso, todo lo que veis ahí son tornos. Un torno lo que hace es, ¿para qué se utiliza? Pues para fabricar piezas que las fabrica el operario manualmente, es decir, una a una, y en la que se requiere una gran precisión, es decir, estamos hablando de unas tolerancias de décimas de milímetro, con lo cual el trabajo del técnico de mecanizado es un trabajo que podríamos llamar muy fino, es decir, de mucha precisión, y tiene una importancia, una componente importante el dibujo técnico, ¿de acuerdo? Porque todo se realiza en base a planos, es decir, si yo voy a mecanizar, a construir una pieza en base a un trozo de metal en bruto, esa información viene de un plano, ¿de acuerdo? Bueno, más posibles salidas que podemos tener, fabricación de máquinas y herramientas, afilador, mandrinadores, fresadores, ¿vale? Lo que veis en la imagen de la derecha es una fresa similar al torno, solo que la pieza que vayamos a realizar, si en vez de ser más bien cilíndrica lleva partes planas, es la fresa la que utilizaríamos. Siguiente paso a estas dos máquinas manuales, pues el mecanizado por control numérico, es decir, lo mismo, solo que sería un proceso automatizado y de una precisión tal que el hombre no puede alcanzar. Es decir, ya sería otro posible perfil, el programador de centros de control numérico. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Y el último grado medio que tenemos en el centro, es decir, hemos visto un grado medio que me va a permitir trabajar en cualquier tipo de montaje de instalaciones eléctricas, otro cuyo perfil va a estar en un taller mecánico y otro perfil totalmente distinto que va a estar en un emplazamiento que es una oficina. Es decir, lo que ha dicho Pilar al principio, lo primero, tener claro en qué situación os veis. Si yo me veo trabajando en una oficina, el ciclo que tengo que elegir es el de gestión administrativa, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer un auxiliar administrativo? Que es el objeto de este título. Pues podemos estar atendiendo al público como recepcionista, como gestión de cobros, como apoyo a recursos humanos, llevando personal, es decir, una serie de funciones que siempre van a estar muy ligadas a la informática. Como veis, eso es el aula donde se desarrolla el grado medio administrativo. Es decir, la parte central es donde imparten la teoría y luego en forma de U hay una disposición de ordenadores para realizar todo tipo de prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, este grado medio tiene su continuidad en el centro con el grado superior también de la misma familia en administración y finanzas. Es importante reseñar que este grado medio también nos abre la puerta a prepararnos una oposición de auxiliar administrativo, ¿de acuerdo? Para participar o ser funcionario de la administración pública. Pasamos, por favor. Vale, ahí tenéis un poco los puestos de trabajo más relevantes que he comentado. Indicar que cuanto más pequeña sea la empresa, pues muchas veces dices, no solo voy a ser auxiliar administrativo de cobros y pagos,
Si es una pequeñña empresa, pues me tocará además hacer un poquito labores comerciales, llevar el personal, llevar la recepción, las llamadas, etcétera. Es decir, aunque os capacita para adquirir todas esas profesiones, muchas veces nos va a tocar llevar 3, 4 o incluso todas a la vez, dependiendo pues de la empresa en la que terminemos trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente, por favor. Vale, esto es una diapositiva de parte de las actividades que realizamos en formación profesional. Este año hemos realizado las 10ª jornadas de emprendedores en el Emilio Gimeno, en las que invitamos a 3 empresas participantes, les damos unas charlas y luego vamos a realizar la visita a empresas, siempre procurando que las empresas pues tengan que ver o que tengan relación con los ciclos y que a la vez sean interesantes o sean motivantes para los chavales. Y de alguna manera los empresarios cuentan sus experiencias de cómo empezaron y muchas veces es ligados a los institutos de formación profesional, ¿de acuerdo? También para darles una visión del arranque y de que es posible emprender habiendo cursado unos estudios de formación profesional. En la parte superior derecha, ahí tenéis unas prácticas que hemos venido haciendo en los últimos años de soldadura en la Academia de Logística con los alumnos de formación profesional básica. A la izquierda está su tutor y a partir de ahí, de izquierda a derecha, alumnos que cursaron el año pasado el ciclo profesional, el título profesional básico. Y abajo a la derecha tenemos una imagen de la Feria de Formación Profesional del año pasado, en la que pretendemos aunar esfuerzos para que sea un punto de encuentro entre estudiantes, empresarios, padres y futuros alumnos, de forma que puedan ver in situ lo que realizamos en cada uno de los ciclos. Bueno, pues cedo la palabra a Rubén, que nos va a contar un poco motivos para elegir la formación profesional. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Rubén Ortega, profesor del Departamento de Informática y Comunicaciones y doy clase en el ciclo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Además, soy jefe de estudios adjunto del turno vespertino. Para no alargar mucho la charla, mañana hay otra a las 6:30 a la misma hora. Si queréis escuchar algo para grado superior, pues estaremos a esa hora. Y ahora simplemente voy a intervenir para daros un poco de motivación respecto a por qué deberíais estudiar FP, ¿vale? Entonces, si vemos la transparencia, pues vemos unos párrafos que están sacados de noticias y titulares de este año pasado, del año pasado y de este, ¿vale? Entonces, ya estaréis viendo por televisión que, pues eso, que están dando mucha promoción a la FP y que está muy de moda y que se está promocionando mucho en medios de comunicación. Entonces, ¿por qué debería elegir formación profesional? Pues bueno, como ha dicho Moisés, pues los estudios son muy cercanos a la realidad del mercado de trabajo y están muy basados en formación orientada a la práctica. Los profesores tenemos contacto continuo con la empresa y atendemos a las demandas de la misma, sabemos sus demandas, organizamos las FCTs, que es la formación en centros de trabajo, que se hacen en segundo curso de los ciclos de formación profesional, que suelen ser unas 400 horas en empresa. Pensar que son unos estudios cortos que ya en el segundo año, en marzo, vais a estar realizando prácticas en empresa, con la posibilidad de luego quedaros a trabajar allí, que os hagan un contrato de trabajo. Y luego también en estudios de grado superior, pues tenemos para segundos cursos la FP Dual, donde los alumnos ya en segundo curso tienen un contrato de trabajo donde ya tienen salario, ¿vale? Antes de acabar incluso los ciclos de formación profesional de grado superior, ¿vale? Las clases pues son mucho más prácticas que la universidad. No es lo típico donde el profesor explica y tú escuchas, sino que hay mucho más tiempo para el trabajo de clase práctico. Ya habéis visto que tenemos un montón de aparatos, de máquinas y demás, como habéis visto en la presentación de Moisés, ¿vale? Si seguimos con la transparencia, pues vemos que pues debido a la demanda de personal cualificado especificado en distintos sectores, la OFP aumenta su matrícula cada año. Además, es gratuita.
y el 83% de los titulados en FP encuentra empleo en los 6 meses posteriores a la finalización de sus estudios, 3 de 4 en su sector. Esto no es que lo digamos nosotros o que nos lo hayamos inventado. Son noticias que hemos cogido sin buscar demasiado, pues la noticia esta del 83% de los titulados de FP está sacada de un titular del Heraldo de Aragón, que dice el año pasado, que dice la FP crece en Aragón, ¿vale? Otras noticias que si queréis os puedo dejar colgadas en los comentarios de este vídeo, así las podéis leer tranquilamente. En La Vanguardia, FP, aquí sí hay empleo. En la noticia habla principalmente de pues una altísima inserción laboral y sueldos dignos frente a una tasa de paro juvenil cercana al 30%, pues estamos hablando que en FP pues consiguen contrato de trabajo entre el 50 y el 80% muy pronto, antes de 6 meses, ¿vale? Y también, pues bueno, una vez acabados los estudios de FP, sobre todo los de grado superior, pues hay posibilidades de acceder a la universidad, ¿vale? Os comento otra noticia, por ejemplo, El País. La FP ya trae más ofertas que la universidad. Pues en esta noticia decía un poco que pues las demandas del sector de trabajo están cambiando y bueno, y se está requiriendo más titulados de FP que universitarios. Os habla de un 42,3% de titulados de FP frente a un 38,5% que requieren titulaciones universitarias. El 24,4% de esas ofertas son de grado superior frente al 17,8% de grado medio. Y destacan, lo dice en la misma noticia, dice que destacan los ciclos de Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento, que acumulan un 36% de las ofertas para titulados de FP. Y si os habéis fijado con lo que ha explicado Moisés, y bueno, otras que digo yo, pues por ejemplo, la de Informática y Comunicaciones, Mecatrónica, que es la continuación de Fabricación Mecánica y Administración y Finanzas, pues todas estas que os he dicho se imparten en el Emilio Gimeno. Y por último, pues por finalizar, pues además en el programa Erasmus Plus puedes hacer prácticas becadas en Europa y ampliar tu formación en idiomas, conocer gente y volver con una mochila llena de experiencias, ¿vale? Aparte vas a estar trabajando en unas prácticas en el extranjero, lo cual sirve para hacerte más currículum, ¿vale? No solo en la universidad puedes hacer Erasmus, en la FP también puedes hacer el programa Erasmus Plus, tanto en grado medio como en grado superior. Y bueno, eso es un poco todo. En definitiva, pues con la FP hay muchas posibilidades. Os podría estar contando, lo que pasa es que no me voy a extender demasiado, pero os podría estar contando toda la tarde en muchos casos. ¿Sí? No, que digo que igual habría que ir acabando o verse alguna pregunta de FP. Sí, pasamos a las preguntas si queréis. ¿Hay alguna pregunta, María? Sí, esperamos. Si han finalizado cuarto de ESO, no hay que hacer examen ni prueba. Y lo mismo, una vez que vas a acceder a bachillerato, a FP de grado superior, puedes acceder a través de un grado medio o habiendo acabado el bachillerato. Y si no, por prueba de acceso. Si no hubieras acabado bachillerato o no tuvieras estudios de acceso, estudios de grado medio, pues tendrías que hacer la prueba de acceso a grado superior. Una cosa quería comentar con respecto a esta pregunta. A ver, el acceso, en principio, bueno, pues con el título de la ESO te da el acceso. Otra cosa es que la oferta pasa lo mismo un poco como con los estudios universitarios, ¿no? Que la oferta de determinadas plazas sea inferior a la demanda y entonces puede ser que haya que baremar
para ver quién entra o si hay gente que se queda en lista de espera o que se queda fuera. Entonces, cuando sea el periodo de preinscripción, que suele ser la última semana de junio y está pendiente de salir, creo que salvo que haya salido hoy, hasta ayer me parece que todavía no había salido, entonces en cuanto lo sepamos lo comunicamos. Hay que solicitar, quien esté interesado en estudios de FP de grado medio, tiene que solicitar, presentar su solicitud en los plazos que se estimen, ¿no? Que se pongan, que suele ser la última semana de junio. Entonces, se presenta una única solicitud, aunque en esa solicitud se pueden poner varias opciones, por orden de prioridad. En primer lugar, me gustaría cursar el ciclo de informática de, yo qué sé, del Leonardo de Chavacier. En segundo lugar, el del instituto, el de electricidad, y en tercer lugar, si no me cogen, el de mecanizado. Por ejemplo, hay que presentar una única solicitud, hay que presentarla en el centro donde se ponga en primer lugar y se pueden poner varios centros, y en el tiempo y plazo que se determine por la orden que está pendiente de ser publicada. Entonces, evidentemente, si no hay problema de plazas, que lo que está ocurriendo en los últimos años no suele haber, en el Instituto Emilio Gimeno, no suele haber, sí que ha habido algún año que algún ciclo se ha quedado alguien un poco en lista de espera y ha entrado un poquito después, se ha dado alguien de baja, pero en los ciclos de grado medio no suele haber problema de plazas, sino ahora me corregís. Sin embargo, por ejemplo, en los que he nombrado del Chavacier, sí que en el de auxiliar de clínica sí que hay, a lo mejor no entran todos, no entran todos los alumnos porque hay más demanda que oferta. Entonces, ¿cuál es el baremo que se aplica? Pues se aplica la nota media de cuarto de la ESO. O sea que es importante la nota media de cuarto, no de toda la ESO, sino del curso de cuarto de la ESO, a la hora de si hay problema de plazas para que uno entre o se quede fuera, ¿no? Entrarán los que tengan más nota media de los que han solicitado. Hasta ya habrá como una nota de corte. De los de ATECA, sé que el de emergencias y protección civil sí que estaba lleno, que es más y el de cocina y restauración no suele haber problema para el acceso, o sea, no se suelen cubrir todas las plazas, pero sí que estos de la rama de sanidad o el de emergencias y protección civil sí que son, pues hay más demanda. Creo que en administrativo aquí también ha habido algún año que se ha quedado alguien ahí un poco a la espera, aunque luego ha terminado entrando, pero bueno. Hay que saber el procedimiento, en cuanto salga lo publicaremos en la web del instituto, cuáles son los plazos para solicitar plaza, y la nota media de cuarto de eso será el baremo para aquellos ciclos en donde haya más dificultades para entrar porque hay más demanda. Vale, ¿hay alguna pregunta más, María? Sí, tenemos una pregunta sobre FP y luego tenemos varias generales. Voy a preguntar primero la de FP, que dice que a la hora de baremar para el acceso de grado medio, dependiendo de la demanda, se mira la nota. Pero ¿qué ocurre con la FP básica? ¿También se barema con su nota igual que la de cuarto de la ESO? A ver, en el caso de la FP básica, como en el caso de la prueba de acceso, se reserva un porcentaje de plazas, ¿vale? Entonces hay un porcentaje de plazas y también es la nota, claro. La nota del ciclo os de FP básica y la nota de la prueba de acceso. No sé si, bueno, creo que era un 15% y un 15% para acceso mediante prueba, un 15% de las plazas para otros años, que esto sale cada año. Entonces, cuando salga publicada se verá la reserva de plazas, y no sé si es un 70% para los alumnos que proceden con el título de la ESO. Es decir, siempre hay más donde no hay problema de plazas, no pasa nada, porque entra todo el mundo que lo solicita. Porque a lo mejor como no se cubren, pues bueno, pues se cubren con los de prueba de acceso, o se cubren con, pues si no se cubren las generales, o se cubren con los de FP básica. Pero si hay en algún ciclo mucha demanda, pues entonces sí que hay un porcentaje superior al 60% que se reserva para los que vienen de la ESO, con el título de la ESO, y luego un porcentaje más inferior que es para reserva con discapacidad, para FP básica y para alumnos procedentes de la prueba de acceso. Vale. ¿Las preguntas generales? Ha salido otra pregunta sobre FP, perdón. ¿Dónde se presentan las solicitudes para FP? ¿En el centro que pones en primer lugar o en cualquiera? En el centro que pones en primer lugar, sí. Vale. Las preguntas que tenemos así generales. La primera dice, ¿este año la admisión y la matrícula se hará online o en secretaría? Pues a ver, de momento
no sabemos nada, ¿vale? La administración, el Departamento de Educación sí que se le ha transmitido desde la Asociación de Directores que estableciera un procedimiento homogéneo para todos los institutos de Aragón, pero bueno, las conversaciones que se han mantenido, digamos que la Administración dice que su prioridad no es la matrícula online ahora en secundaria, porque tiene otras prioridades, sobre todo en primaria. Entonces, de momento, pues la matrícula seguiremos con el mismo sistema. Sí que estamos valorando en el instituto intentar hacerlo lo más online posible, pero claro, tenemos que considerar los tiempos que tenemos para adaptar todo, porque aparte de la enseñanza online, estamos gestionando la evaluación online que tenemos que hacer ahora. Entonces, bueno, si nuestra voluntad es intentar ir hacia el sistema online, pero no sé si nos dará tiempo de llegar a tiempo en esta convocatoria. Porque, bueno, te apunto, Javier, sí. que de todas formas, sobre el procedimiento de matrícula, en concreto, sobre cómo lo vamos a hacer, qué plazos más allá del que os hemos dicho, que es del 16 al 21 de julio, vais a tener toda la documentación que se entrega y demás, en el apartado de la web del centro, en el apartado de secretaría, ahí vamos a ir actualizando esa información. Y si veis, si entráis ahora, pues hay parte ya actualizada de este curso y hay parte que no. Podéis ver, por ejemplo, cuál fue el formato para la matrícula del año anterior, que es un formato digital. Claro, aunque sea en digital, pues mucha gente lo rellenaba o lo imprimía y lo entregaba en papel. Y lo que decía Javier, pues básicamente es que estamos un poco a la espera de si la Administración toma una determinación y si no nosotros, pues habilitaremos un procedimiento. Si podemos hacerlo de una forma a distancia, pues bien, y si no, pues tendremos que hacerlo similar a otros años. Pero de todas formas, en la web, o si no, a través de las redes sociales y demás, cuando tengamos una determinación sobre cómo lo vamos a hacer de forma clara, os lo haremos saber, sin duda. Vale, ¿alguna cuestión más, María? Sí. ¿Se actualizará el impreso para elegir materias? Sí, claro. Sí. Vale. Pero, ¿cómo que se...? A ver, en la web, bueno, pues por si alguien lo ha visto, el impreso para elegir materias que tenéis ahí, para elegir materias con anterioridad a la matrícula, lo de elección de materias que veis en ese apartado de secretaría, este año no lo vamos a usar. Lo que vamos es actualizarlo seguramente el viernes de esta semana para poner ahí el formulario online en el que nos comunicaréis las matrículas a aquellos alumnos que vengáis a cursar bachillerato y vengáis de otro centro. Os pediremos pues de qué centro venís, vuestro nombre y que nos digáis de qué materias pretendéis matricularos. Luego, el plazo de pedir plaza en el centro será al finalizar junio, del 15, la última semana de junio hasta el 25 de junio, del 19 al 25 de junio, que seguramente sea el mismo plazo para FP, pero eso no lo sabemos, como decía antes Pilar. Y luego tendréis que hacer la matrícula. El formato de matrícula, pues cuando proceda lo actualizaremos. No hay que utilizar los formatos de elección que están ahí, porque vamos a colgar un formulario. Sí, lo que haremos será deshabilitar lo que han comentado la persona que ha preguntado. Deshabilitaremos los formularios que son del año pasado. Es verdad que lo estaba comprobando ahora en la web. Sí, están los del año pasado de elección de materia. Sí, y lo que haremos será, pues, como comenta Marco, subir los nuevos. ¿Hay que hacer algún tipo de preinscripción? Y si es así, ¿dónde? Sí, venís de fuera. Si habéis hecho cuarto de la ESO en el instituto y vais a cursar bachillerato, no. Si no habéis hecho cuarto de la ESO en el instituto y vais a cursar bachillerato, sí. Hay que hacerla en la oficina, en principio en la oficina del centro. Y además, si vais a hacer FP, independientemente de si estáis en nuestro centro o en otro, siempre que vayáis a hacer FP, sí hay que hacer prescripción. Y el plazo de prescripción para lo que es estudios de bachillerato o para la secundaria, si fuese el caso, sería del 19 al 25 de junio. En el DFP no lo sabemos, pero posiblemente sea el mismo. ¿Hay algún problema en hacer bachillerato de humanidades si se ha hecho antes cuarto de la ESO aplicadas? Hay un problema principal y es que las materias de cuarto aplicadas no preparaban de forma específica para bachillerato.
Realmente, en cuanto al acceso, en cuanto a la prescripción en bachillerato y hacerlo, no hay problema porque lo que es el título de secundaria te da acceso tanto a bachillerato como a FP, independientemente de la modalidad de cuarto que hayas hecho. El problema que tienes no es que no te vayas a poder matricular, que sí puedes matricularte de bachillerato humanidades. El problema que hay es que pues no habrás cursado matemáticas en el caso de ciencias sociales o el latín. Seguramente si has hecho un cuarto aplicadas, la adaptación por grupo que hayas tenido en ciertas materias curricular no haya permitido avanzar como con otro tipo de agrupaciones. Pasa que eso es una cuestión que ya depende de cada centro. La recomendación, pues bueno, los intereses que pueda tener esa persona. No vamos a decir que no es posible. Sí que es verdad que a lo mejor la opción de cuarto no ha sido la idónea. Yo creo que un alumno que esté en esa situación se tiene que plantear que lo más seguro es que tenga que hacer un esfuerzo de estudio bastante considerable porque no parte en las mismas condiciones que un alumno que ha superado un cuarto académico, en las mismas condiciones de formación de base necesaria para afrontar pues las asignaturas de primero de bachillerato con garantías de éxito, ¿no? Con esa formación pues, más académica que tiene el otro cuarto. Entonces, por las asignaturas que ha cursado. Entonces, tiene que ser consciente de que necesitará un esfuerzo y yo creo que ahí sí que es importante quizá que hable con su tutor, a ver qué consejo, que tenga en cuenta el consejo orientador que se le da, porque luego hay, bueno, evidentemente no es imposible. ¿No? No es imposible. O sea, y luego cada alumno es un mundo. Entonces, pero sí que tiene que saber eso, que no lleva esa formación de base, que probablemente tendrá que hacer un esfuerzo añadido y bueno, que puede tener más dificultades, evidentemente, por todo ello. Bueno, que el salto es mayor, se puede, pero hay que ponerse a ello. O sea, al final, bueno. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Puedes ir cerrando? Sí. ¿Cuánto tiempo antes de comenzar el curso se harán públicos los libros? A ver, los libros de texto, actualmente los departamentos están ya pasando, bueno, de hecho, si no están ya comunicados a Secretaría, van a estar en breves. Entonces, los libros de texto, pues, si no pasa nada, pues a final de junio sí que se publicarán, en principio. ¿Vale? Sí. Y una última pregunta es si va a quedarse colgado el vídeo en algún sitio. Sí, el vídeo va a estar colgado en el canal que tenemos habilitado del instituto. Bueno, igual ponemos una noticia tanto en la web como en las redes sociales cuando acabemos mañana con las charlas de primero para segundo de bachillerato. Ponemos una noticia para que cualquier persona interesada en cualquier curso de bachillerato de la ESO o de FP lo pueda consultar. También subiremos estas presentaciones en PDF porque entendemos que a lo mejor ver una presentación pues es muy largo en el tiempo. Entonces, bueno, sí que subiremos los PDFs para consultar. Sí, digamos que a partir de, en concreto, este viernes, esta semana, todos tendréis a disposición todos los materiales que hemos utilizado en esta presentación, como aquellos a los que hemos hecho referencia, como las infografías para las optativas y como los propios vídeos, por si alguien los quisiese visionar enteros. Y luego la disposición también de por correo electrónico que nos pueden consultar tanto a jefatura como a orientación, ¿no? Cualquier, ya porque hay casuísticas singulares o a través de los tutores, pues a la hora de tomar decisiones a veces no es fácil y tenemos mucha información y bueno, pues cada alumno es un mundo y bueno, pues que no dudéis en consultar. A cualquiera de los correos electrónicos de jefatura o a mí misma, desde luego, como orientadora. ¿Vale? Vale. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más, María? No hay más preguntas. ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecer a los que se han conectado y también agradecer a los que nos puedan ver luego en diferido. Y lo que comentaba Pilar, cualquier duda que tengáis lo podéis canalizar o bien a través de los tutores o también podéis mandar un correo electrónico directamente a orientación o a jefatura @emiliogimeno.edu.es. Pues gracias a los que nos han estado viendo y gracias a los que habéis participado. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos.